Ricardo Silva, estudiante de psicología. Le vamos a hablar sobre el código de ética. A mí me tocaron los capítulos 1, 2 y 4. En el capítulo 1 le vamos a hablar sobre los deberes éticos del psicólogo en el área de la investigación. En el artículo 54, 55 y 56, la investigación de un psicólogo debe ser por personas entrenadas y altamente capacitadas. Es importante recalcar que cuando vamos a investigar a una persona con algo de problemas mentales, trastornos o conducta no adecuada, es importante que un representante nos firme una autorización. En el artículo 57, del artículo 57 al 60, para proteger la integridad física y mental de la persona, para darle su confianza, ellos deben saber, uno, qué investigación vamos a hacer sobre ellos. Dos, también ellos pueden decir hasta qué punto llegan en la investigación. Artículos 62 al 66. El desacuerdo no es razón para silenciar una publicación. Se tiene el deber de comunicar y divulgar las investigaciones. En el artículo 66 y 67, los psicólogos tienen la obligación de informar clara y fielmente las investigaciones. Es importante no mentir o agrandar cierta información. Hay que tener modestia sobre esas informaciones para poder dar el buen uso. En los artículos 68, 69 y 70 recalcamos que cuando informamos las investigaciones en libros, medios de comunicación, revistas, vamos es importante saber que somos la responsabilidad es nuestra, totalmente. Cada investigación pasa por varios pasos y tenemos que hacerle mucho seguimiento para que no vayan a transgiversar ninguna información. Del artículo 70 al 72, es importante el reconocimiento a los colaboradores que hemos tenido en dichas investigaciones. Cuando es grupal, y siempre damos un consenso anticipado de la responsabilidad que va a tener cada miembro de este equipo. En el artículo 73, los materiales publicados por el autor, es importante cuando el investigador hace ciertas investigaciones y saca información, nunca dejar por fuera los autores que nos sirvieron para estas investigaciones. En el artículo 74 y 75, cuando una organización hace una investigación, la investigación es de la organización. Se puede publicar siempre y cuando dicha organización nos dé el permiso. Ok, ahora les vamos a hablar sobre el capítulo 2, de los deberes éticos del psicólogo en el área de la docencia. Tenemos en el artículo 76 y 77 los deberes primordiales del docente. El respeto y la igualdad con la otra persona es muy importante. En el artículo 78, la finalidad de la educación es el pleno desarrollo del ser humano en función en la parte social, democrático y cultural. En el artículo 79, aquí tenemos varias características sobre graves violaciones a las normas éticas. Tenemos la primera, participar individual o colectivamente en actividades que lesionen los principios declarados en la ONU. Tenemos la notoria mala conducta pública o privada, la incapacidad pedagógica o científica comprobada, reiterando a incumplimientos como docente. Tenemos aquí también, en el artículo 80, los psicólogos dedicados a la docencia deberán realizar con mayor dedicación y empeño las labores propias de las funciones. En el artículo 81 y 82, debemos estimular a los estudiantes en forma tal que se anime a estudiar los hechos en sí, siempre estimulando la libre expresión para que ellos tengan una conclusión propia.
siempre y cuando vaya llevado por un docente. En el artículo 83 mantenemos una estricta supervisión de los alumnos por medio de pruebas psicológicas y luego viendo los resultados finales y comparando para llevar a un buen estilo de vida a estos alumnos. En el artículo 84, el psicólogo o docente debe garantizar la mayor fluidez para el conocimiento del código de ética. Ok, tenemos el capítulo 4, los deberes éticos frente a las autoridades públicas. Tenemos el artículo 96, el psicólogo deberá estar siempre dispuesto a prestar su colaboración profesional con el ente público. En el artículo 97 y 98, el docente debe demostrar puntualidad, entrega de dictámenes, bien sea ser puntual y ir al juicio si es necesario. Los dictámenes deben sujetarse a las disposiciones legales respectivas. En el artículo 99, el psicólogo jamás perderá. Mi nombre es Anela Chami y les voy a poner sobre el Código de Ética, capítulo 5, desde el artículo 101 hasta el artículo 131, el cual habla de los deberes del psicólogo ante el consultante. El artículo 101 trata de los procedimientos técnicos y científicos, el cual el psicólogo debe aplicar al momento de prestar su servicio. En el artículo 102, en tal caso de que el psicólogo ya no pueda prestar su servicio al consultante, este debe anticiparlo y pasar los datos personales a manos de otro psicólogo. En el artículo 103, el psicólogo puede aplicar estrategias el cual alivia los problemas o conflictos del consultante. En el capítulo 107, el psicólogo no debe salirse de su ámbito o de su ética de psicólogo, es decir, que ya no puede tratar con los trastornos ni nada de eso, eso pasa a manos de personas con autoridad. En el capítulo 113 dice que el psicólogo está en la obligación de que si ve de un paciente está recibiendo maltrato, este debe decírselo a los colegios de psicólogos. El capítulo 124 trata de cuidar la privacidad del paciente que tiene con el psicólogo. En el capítulo 129 está a respetar las ideas del consultante, ya sean religiosas, políticas, económicas. En el capítulo 131, el psicólogo como miembro de una institución o empresa del Estado deberá velar por los más altos principios éticos de la profesión. Ahora les voy a dar un resumen, ¿verdad?, de todos los artículos. Cuidar la comunicación escrita que se emite a los otros profesionales, no hablar de los colegas en público, utilizar los resultados con fines investigativos, no emitir diagnósticos de forma rápida y mantener una conducta moral y social ajustada. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Castellano. Les voy a hablar un poquito o hacer un análisis corto de lo que es el Código de Ética del psicólogo. Esto en los artículos 8, 9, 10, 11 y 12, que trata el artículo 8 de lo que es los honorarios profesionales que obtiene, en este caso, un profesional de la psicología. Por supuesto, todos tenemos derecho a percibir una remuneración por el trabajo que realizamos, ¿verdad? Siempre y cuando no hagamos un comercio con la profesión de psicólogo. Por supuesto, no dejar de percibir lo que debemos percibir por nuestro trabajo, pero sí hacerlo de manera honrada, honesta y tabulada. Debe haber un tabulador que nos diga más o menos cuál es la cantidad de dinero que deberíamos ganar por cada una de las consultas, y entonces en base a ello tener como un punto de referencia para todos los del gremio, poder cobrar una consulta, independientemente de que yo pueda cobrar más o menos que otro, pero realmente hacerlo. Cuando hablamos de un tabulador, es tener
siempre un punto de referencia para cobrar. Nunca deberíamos cobrar menos de lo que está estipulado como base, como honorario límite. ¿Por qué? Porque iríamos en desmedro de uno u otros colegas que podrían cobrar lo que ellos quieran. Por supuesto, yo puedo obtener los honorarios que a mí me parezca que voy a obtener, pero sin tratar de pisotear el trabajo que podría hacer otro, porque yo podría decir, bueno, anda para allá porque este cobra menos, o quédate aquí porque este cobra más. Eso es relativo al trabajo que se hace. Nunca debemos ir por debajo de lo que estipulamos, pero si en el caso de un paciente que tenga menos recursos y nos pida que, bueno, yo necesito que usted me vea porque yo sé que esos honorarios son tantos y yo de verdad no puedo, entonces en un acuerdo con el paciente o con la persona que vamos a atender podríamos llegar al acuerdo y de esta manera poder ayudarlo o atenderlo si el caso así lo sugeriría, ¿verdad? En el capítulo 9, que nos habla del respeto que se debe haber, por supuesto, entre el gremio debe existir fraternidad, compañerismo, respeto, tratar de ser cortés un colega con el otro a la hora de que se nos presente un caso. Uno de los puntos clave es, si yo atiendo un caso y el caso por X o Y no quiso seguir siendo atendido por mí y otro colega lo va a atender, lo ideal sería, o lo que dice el código de ética es que se comuniquen entre ambos para ellos, entonces, mira, él no quiso seguir conmigo por X o Y, ellos sabrán por qué, yo lo voy a atender, si quieres hablamos un poco del caso, me puedes explicar el caso, o en tal caso, poder llegar a un acuerdo porque él no quiso contigo y yo ayudarlo de esa manera, ¿verdad? También es de ética profesional que si un hijo, un hermano, un padre, un familiar de un colega va a mi consulta o a la consulta de cualquiera de nosotros, trata o no cobrarle, no es obligado, pero sería de ética profesional no hacerlo con un familiar de un colega que requiera de los servicios del mismo, ¿verdad? El capítulo 10 nos habla de los deberes que se debe cumplir con el gremio a la hora de que ellos necesiten de nosotros, llámese para atender casos globales, llámese para atender casos específicos, ¿verdad? El gremio, si necesita de mí como psicólogo para que yo lo ayude, ¿verdad? Debo primero estar vigente, pagar, cancelar todas las cuotas al colegio, estar solvente con el colegio y ponerme a la orden a la hora que yo necesite entenderme para lo que sea. Otra de las cosas es estar siempre actualizado con lo que es direcciones, teléfono y todo, para que a la hora que ellos necesiten de nosotros, entonces sea fácil conseguirnos a la hora de apoyarlos o ayudarlos en cualquiera de las actividades que requieran de uno, ¿verdad? El artículo 11, que nos hablan de las sanciones que podrían ponerse o tener un psicólogo. Una de ellas es cuando ejerce la profesión estando suspendido. Estás suspendido, no deberías ejercer la profesión porque tu ética profesional más el código que los arropa o los acoge no permite que lo haga, ¿verdad? También ser cómplice en cualquier acto, llámese que vas a encubrir a una persona que cometió algún delito o algo por el estilo y tú vayas a tratar de tapar ese hecho punible, etcétera, etcétera, que puede haber sucedido. Utilizar la psicología o utilizar la psicología para actos esotéricos, para brujería, etcétera, etcétera, que no cubra realmente lo que es tu ética profesional, o reincidir en actos lascivos o actos no acordes con lo que es tu profesión, ¿verdad? Y luego el capítulo final, o el capítulo 12, ¿verdad?, nos habla de que cada psicólogo debe estar colegiado